Big Data, ¿no? Que he tenido como protagonista a Telefónica y a las redes sociales. En todo caso, quiero deciros que esta es el primer webinar de esta temporada. Gracias por vuestra asistencia. Yo soy José Luis Peino, soy socio director de Spain Business School, dirijo el área de marketing de la escuela y además soy profesor en varias formaciones. Soy tutor del TFM en nuestro máster en Digital Business y en los programas que tenemos relacionados con Big Data soy tutor de alguna de las asignaturas tanto del programa superior como de los másters. Bueno, quería explicaros brevemente en qué va a consistir este webinar que arrancamos ahora, que nos llevará más o menos unos 30, 40 minutos. Quiero deciros que si os parece, hagamos mucho mejor hacer las preguntas al final, ¿vale? Para darle hilo a toda la presentación. Os recomiendo que os la vayáis anotando si os parece y que luego, bueno, pues que os presentéis y que me preguntéis sin ningún duda lo que consideréis, ¿vale? Fijaos, he querido impartir este webinar relacionado con Big Data, dándole peso al concepto de aplicación práctica, ¿no? Que veréis luego tanto en los particulares como en las empresas. Pondré algún ejemplo, pero es muy importante que en cualquier materia que aparece en nuestra sociedad, en el día a día tengamos claro la conceptualización de los términos, ¿no? De lo que estamos hablando, porque muchas veces el Big Data, como os digo, aparece en el día a día en conversaciones de amigos, en prensa, incluso en escuelas como nosotros, pero es muy importante tener, yo creo que, insisto, por nuestra formación en sí, ¿no? Como escuela de negocios, tener una conceptualización de términos bueno, pues de lo que estamos hablando, ¿no? Después de esa conceptualización, vamos a irnos a una aplicación práctica real, como os digo, no solamente en las empresas, sino también en los ciudadanos, como los ciudadanos están empezando a utilizar Big Data o a ser incluso, que este es el debate, ¿no? Ser sujetos pasivos del Big Data. Y luego quiero finalmente contaros, bueno, una empresa que yo considero que lo está haciendo muy bien en temas relacionados con esta materia, la formación necesaria que yo creo que tiene que empezar a ver. Hay poca todavía de buena calidad en el mercado, pero tiene que estar enfocada no solamente en la parte técnica, sino también en la parte de negocio. Y luego los profesionales que se están demandando ya a día de hoy, ¿no? y que serán los profesionales del futuro en esta materia. Bueno, deciros que en el Big Data se saben, pues aparte de lo que escuchamos en medios de comunicación y vemos en distintos grupos, se conocen a grosso modo tres cosas, ¿no? Una es pues como un chascarrillo bastante popular, otra es, el número dos es pues la información y los datos que está ofreciendo la Unión Europea con respecto a su agenda digital para Europa e iniciativas del año 2020. Y luego la tercera es pues la famosa película, ¿no? de Minority Report. Con respecto a la primera, el chascarrillo, esto, por romper un poco el hielo, es lo que la gente sabe a día de hoy, ¿no? Pues que realmente el Big Data es como el sexo en edad temprana, ¿no? En la pubertad, en la juventud, ¿no? Que todo el mundo habla de ello, ¿no? Nadie realmente sabe cómo tiene que hacerlo. Todo el mundo cree que los demás, tanto los ciudadanos como las empresas, lo están haciendo y por tanto reclama, ¿no? Y por tanto dice yo, pues voy a hacerlo, ¿no? Fijaros que es como es curioso, ¿no? Es observarse continuamente, es tener apetencia por ponerse en marcha con los proyectos de Big Data, tanto empresas como particulares, pero realmente algo que todavía la gente, sobre todo las empresas, no ha incorporado o no ha interiorizado con la profundidad que se merece, ¿no? Lo que sí que está claro es que las previsiones
comunicadas, digo, por la Unión Europea, hay datos, ¿no? Incluso en alguna aparición mía en medios de comunicación o en alguna incluso bueno, pues alguna información que ha aparecido de terceros, se contamos, se dice un número estimado más o menos de puestos de trabajo a cubrir. Pero fijaros la estimación que existe para el año que viene, ¿no? En cuanto a volúmenes de datos, ¿no? Volúmenes en este caso, de millones de euros, ¿no? 50.000 millones en todo el mundo moverá el Big Data, ¿no? Según, por ejemplo, publicó el periódico ABC, ¿no? Que la vicepresidenta de la comisión, ya no, ahora ya es ex vicepresidenta, Nelly Kroes, pues anuncia inversiones o anunció inversiones continuamente, ¿no? Con el objetivo de crear continuamente empleos relacionados con todo el mundo de la aparición del dato, su estudio, su catalogación y sobre todo su análisis para la toma de decisiones, ¿no? Y la tercera cosa que todo el mundo sabe de Big Data, además del chascarrillo y además de los datos que aparecen en medios de comunicación y en la agenda europea, es pues este es el principio, ¿no? Una película, ya no recuerdo muy bien el año, pero hablamos de hace muchísimos años, la película de de Minority Report, ¿no? De Tom Cruise, donde el argumento principal era, pues, digamos, el conocimiento en base a la información predictiva, sobre todo, de ciertos crímenes que iban produciendo o se iban a producir, ¿no? Y por tanto, se actuaba en consecuencia en base a esa información previa que se tenía, que era una información bastante amplia, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de usuarios o desde el punto de vista incluso de empresas, la verdad es que no se sabe mucho más. Si ahondamos un poco ahora en conceptos que empezaremos a ver, con respecto a Big Data o a su aplicación práctica, la gente sabe, desde mi modesta opinión, poco. Pero cuando incluso te incorporas en las propias compañías, hablo de a día de hoy, lo que existe es, pues lo que dicen los americanos, este overpromise, ¿no? Esta gran promesa de un negocio o de un modelo donde se ahorrarán costes y se conocerán ciertas cosas, pero no se ha llegado a profundizar, ¿no? De hecho, está aquí esa es la propia oportunidad, ¿no? En intentar formarse, en intentar utilizar en este momento el Big Data como fuente de conocimiento, ¿no? Podríamos definir, hay varias definiciones con respecto al Big Data y luego veremos en la aplicación práctica, ¿no? Pero se dice, hay un glosario, hay un diccionario muy importante de Gartner, que es una gran consultora a nivel mundial, que a mí me gusta mucho, que lo que dice es que el Big Data es el conjunto de propiedades, vamos a llamarle así, ¿no? De gran volumen, de alta velocidad, de alta variedad, ¿vale? Por lo que se hace imprescindible buscar, formular nuevos sistemas de búsqueda, almacenamiento, al final nuevas formas de procesamiento inteligentes y asumibles, sobre todo en costes, porque anteriormente era inviable, ahora ya sí, para mejorar la compresión de esa información, de almacenamiento y sobre todo de ese entendimiento y análisis de lo que está sucediendo, ¿no? Por tanto, veis que en los conceptos que incluso son comunes en distintas consultoras e instituciones, lo que se habla es, por eso, Big Data, ¿no? Se habla de grandes volúmenes de velocidades extremas y de distinto origen de los datos, ¿no? Esto no deja de ser el famoso concepto de las Vs, ¿no? Seguro que todos vosotros que coqueteáis y que estáis interesados en esta materia habréis tomado conciencia con las famosas Vs del Big Data, ¿no? Que es la base fundamental de la conceptualización del mismo, ¿no? Que es, lo que tenemos es una conjunción de varias Vs, ¿no? Sobre todo es velocidad, volumen y variedad. Veremos ahora que se incorporan continuamente más Vs, en concreto hay un par de ellas más, pero lo que se viene a referir, lo que nos referimos es que tenemos una alta velocidad de generación de los datos, ¿vale? Y por ende lo que necesitamos es una respuesta altísima de respuesta hacia ellos, ¿no? En cuanto a esa velocidad,
los procesos históricos en cuanto a la generación de los datos han sido procesos batch, ¿no? Por decirlo así, que eran procesos donde la información aparecía, llegaba a un punto, se procesaba, se tardaba un tiempo y se devolvía, ¿no? Y lo que se está, digamos, a lo que está tornando, dado el Big Data y la velocidad con la que se necesita ahora mismo el procesamiento de los datos, es a trabajar o a intentar conseguir soluciones en streaming, ¿no? Que es en tiempo real. Hay un decalaje mínimo, pero hoy por hoy las peticiones de informaciones en la red por parte de los internautas lo que requieren son respuestas inmediatas pues a gran velocidad, ¿no? No solamente la velocidad es digamos, uno de los términos o el término más importante, sino que aparecen el volumen y también la variedad, ¿no? El volumen está claro, que es que las dimensiones han cambiado, ¿no? He visto, utilizamos en las formaciones de la escuela, en los programas superiores, algún gráfico y utilizamos algún dato o algún macrodato para que veáis la velocidad, pero yo lo que me acuerdo, o lo que todo el mundo se acuerda, es de los bits, de los bytes, ¿no? O como a lo que máximo llegamos, ¿no? Desde el punto de vista usuario, ¿no? Si me quitase la gorra de profesional de esto, es a los teras, ¿no? Que recuerdas pues al típico disco duro de varios teras que compras en algún centro comercial como para poder almacenar grandes volúmenes de información, sobre todo películas, ¿no? O fotografías o música. Pero las dimensiones, digo, crecen tan exponencialmente que ya los teras han pasado a ser brontos y a tener una serie de términos bastante, que suena pues eso, ¿no? A casi la prehistoria, que no tiene nada que ver, pero sí a grandes dimensiones, ¿no? De manera que aparecen terminologías que se usan, por supuesto, a orden profesional, pues de penta o de bronto o de hepta bytes, que son pues distintos volúmenes elevado a X, ¿no? A exponente. La tercera V relacionada con el Big Data es la variedad. Y es que lo que sucede es que históricamente cuando se trabajaban los datos, por supuesto, a mucho menos volumen y mucho a menos velocidad, eran datos que generalmente estaban estructurados, es decir, que estaban ordenados en filas, en columnas, que estaban diseñados de una manera bastante homogénea, por decirlo así, ¿no? ¿Qué sucede? Que con la aparición de los nuevos conceptos, estos datos pasan a estar semiestructurados o pasan a estar 100% no estructurados. De manera que todo esto se complica, porque no es lo mismo procesar unos datos que vienen perfectamente catalogados y estructurados que manejar distintas fuentes de información, distintos inputs de terceros, donde de alguna manera en una información aparece un dato en archivo plano, un TXT o SQL, y luego por otro lado aparecen XMLs o aparecen incluso archivos distintos, ¿no? Por tanto, la base conceptual del Big Data, para que lo vayáis entendiendo, es estas tres V's: velocidad, volumen y variedad. Lo que sucede es que a medida que va avanzando esta disciplina van incorporándose nuevas, ¿no? Y estas tres que habíamos hablado en este momento se unen otras dos, ¿no? Una es la veracidad y otra es realmente el valor. Este valor para mí es crítico, es muy importante en toda la cadena de valor del Big Data, que veremos también después, ¿no? Desde luego lo que sucede es que si los datos van a gran velocidad, son muchos, encima variados, es importante que al menos tengamos fuentes de información fidedignas, ¿vale? Para que la veracidad del dato sea correcta, ¿vale? Uno de las corrientes en el mundo del Big Data últimamente es que ¿para qué quiero tener grandes volúmenes de información si algunos de ellos son estériles, ¿no? O no serán utilizados? Por tanto, la veracidad y la precisión es un concepto es un concepto novedoso e importante dentro del Big Data. Y sobre todo, la V de valor.
Yo no se concibe desde el punto de vista de la empresa o incluso desde el punto de vista del ciudadano que se procesen, se almacenen, se analicen grandes volúmenes de datos si no van a generar un beneficio, ¿no? Un valor tanto para la empresa como para el ciudadano. Si el ciudadano, como veremos después, acostumbrado a estar ya en el mundo de las Smart Cities, consigue información de cómo los autobuses van a ir llegando y cómo voy a poder planificar mi mejor ruta dentro de una ciudad, si no existe ese valor o no existe realmente ese servicio de cara al ciudadano, ¿para qué queremos todo esto, ¿no? Y desde el punto de vista de la empresa exactamente lo mismo. Si no somos capaces de analizar la información para generar un valor y por tanto ser críticos con lo que se ha estado haciendo a nivel de producto, a nivel de precio, o a nivel de selección del personal o a nivel de operativa en una cadena de producción, pues muy poco nos va a valer, ¿no? Por tanto, a las tres famosas V's del Big Data, estas dos últimas que son muy, muy importantes, ¿no? Y lo que sucede es que realmente todo este mundo del Big Data es súper nuevo. Si veis, en los últimos, pues no sé, los últimos años se han generado en torno al 90% de los datos que se han creado, ¿no? En los últimos 2 años, ¿no? Fijaros la comparativa, ¿no? En estos últimos años, al crecer exponencialmente, como veremos después también con ley de Moore y demás, es que hoy por hoy no estamos incluso siendo capaces las instituciones, incluso los organismos oficiales, de absorber el crecimiento en ese sentido, ¿no? El crecimiento en la demanda de la información y en la provisión de esos datos, ¿no? Y es que la realidad a día de hoy es que nos hemos incorporado a un mundo muy loco, ¿no? Un mundo muy fácil en cuanto a la prestación de servicio por parte de terceros, un mundo que hiperconectado, un mundo que nos facilita profesionalmente y personalmente las cosas, pero que hace que cada 60 segundos pues sucedan este tipo de cosas, ¿no? Pues que 570, cerca de 600 websites son creados, que son enviados en torno a unos 204 millones de correos electrónicos, fijaros, cada minuto. Pues que hay 72 horas de vídeo subido en YouTube, hay 2 millones de búsquedas en el buscador principal que es Google, en fin. Si os detenéis y leéis un poco esta diapositiva, esta gráfica que a mí me gusta mucho, pues es increíble la velocidad. Y es verdad que a medida que yo he ido siguiendo este proveedor que hace estas infografías y a medida que vamos siguiendo estos datos, es curioso porque cada mes, tal vez cada mes y medio, la información varía. Los datos crecen muy rápidamente. No quiero deciros que el Big Data es una realidad que aparece y que está con todos nosotros a día de hoy, ¿no? Fijaros, esto realmente no deja de ser una bondad, pero también una tragedia, ¿no? Esto del Big Data ha roto con los cánones históricamente desde hace muchísimos años, ¿no? No sé si esta ley está promulgada en el año 65, Moore era uno de los cofundadores de Intel, y lo que en su momento predijo, que se hizo ley, digo, es que cada 2 años se duplicaba la capacidad de los transmisores dentro de los chips, es decir, había una línea más de crecimiento pero constante de cómo procesar la información, ¿no? Y él lo verbalizaba en esas frases, o lo verbalizaba en esa teoría, en ese dogma de alguna manera, en el sentido de duplicar cada X tiempo, ¿no? Cuando apareció el Big Data ya hace unos años, esto se vino al traste porque no hubo manera de pues de seguir con esa ley, ¿no? Todo al final, el resumen para que lo entendáis es que todo se disparó. Hubo un momento donde incluso en las leyes, digo que creo que es del año 65, pero esta ley al final pues se vino al traste, ¿no? Y hay un nuevo orden, hay nuevas dimensiones y hay algo que continuamente va cambiando, ¿no? Realmente digo que es una bondad, pero también es una tragedia, ¿no? Y luego también fijaros, esto no es una tragedia, sino esto es una oportunidad también, porque
la verdad es que existen limitaciones estructurales para todo lo que nos está pasando. De hecho, todo ya me enfoco desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Este señor de aquí tan majo, pues es un profesional cualificado que visitamos, si no a diario, al menos cada semana, los fines de semana, que es cuando tenemos más tiempo, al menos en mi caso, pero es un panadero. El panadero ha hecho siempre un poco lo mismo, ¿no? El tema está en que en este mundo que aparece hay una ausencia importantísima de perfiles cualificados. No hay hoy todavía profesionales en ese sentido. Hay una demanda importante en las empresas por incorporar perfiles formados, y lo que sí hay es oferta formativa cada día más, ¿no? Pero bueno, digo que lejos de una tragedia, lo que hay es una ausencia importante de este tipo de perfiles, ¿no? Y al final, ¿por qué todo esto es interesante? Pues porque al final la información es poder, ¿no? Y quien la maneja pues controla casi todo. Se hablaba de los medios de comunicación, ¿no? Como el cuarto poder, pero hoy por hoy el poder de la información, curiosamente, lo están tratando mal los medios de comunicación y bien otro tipo de sectores, como veremos después, ¿no? Por ejemplo, la banca. La banca está haciendo un uso increíble de los datos que posee de todos y cada uno de nosotros. Para mí, hoy por hoy, es el sector más importante, el sector clave, ¿no? En cuanto al Big Data. Y al final es que pensad que conocen muchas cosas de nosotros, las compañías, digamos entre comillas, que lo utilizan para prestarnos un mejor servicio, y si sois mal pensados podemos decir que lo utilizan pues para al final monetizarnos o generar un ARPU, ¿no? un ingreso medio por usuario mayor, o ofrecernos mejores productos, sin entrar en la legalidad de el uso de la información y compartir la misma con terceros, ¿no? Pero al final pensad que esto es interesante porque la información conocida y explotada es poder sobre todo para las compañías, y también es servicio para todos nosotros como usuarios. Cuando hablábamos al principio de la charla, y os decía que es que esto está muy de moda, esto está tan de moda como que este es un pantallazo, si no me equivoco, de ayer, del diario El Mundo, juraría que es de ayer, pero vamos, esta información, si no es de ayer, es de antes de ayer. Y fijaros lo importante y el poder que genera, que está generando distorsiones en los mercados, distorsiones en el sentido de pues que, fijaros, si quiere facilitar Telefónica que cobres a Google o Facebook por usar tus datos personales. Realmente este señor que es Álvarez Pallete, que es si no me equivoco el presidente de Telefónica, lo que ha venido a decir es que pues si algo es gratis es que tú eres el producto, y que al final los terceros que están utilizando y explotando nuestros datos pues de alguna manera pues sí les hemos autorizado, ¿no? Pero al final nos estamos beneficiando en ese sentido. Podemos entender que puede haber un beneficio como traducido a la usabilidad de un site o a la oferta que nos hacen de mejores productos y servicios adaptados a nosotros, pero lo que está claro es que hay una monetización por parte de ciertas compañías de los datos y usos que tienen, ¿no? Al final lo que Telefónica pretende aquí es, lo que va a hacer, creo que ha anunciado la fecha, no la recuerdo, pero lo que va a hacer es que tú conozcas los datos, digamos, que terceros tienen de ti, ¿no? Entonces, fijaros si es el cuarto, bueno, no el cuarto, no, si es poder manejar ese tipo de información. Al final hemos visto un poco, hemos conceptualizado definición, hemos visto las Vs, estamos intentando argumentar el porqué de esta o la magnitud de todo esto, e incluso las oportunidades, ¿no? Como estabais viendo en los perfiles que hoy por hoy todavía no, digamos, no hay un gran volumen, lo habrá y hay formación y hay demanda, pero realmente de qué se trata, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, sobre todo. Pues fijaros, las empresas al final tienen dos cosas, ¿no? Generar más ingresos o optimizar los costes, los gastos, ¿no? Y
de lo que se trata el Big Data, lo que se trata el Big Data en el mundo empresarial es esto. Si nos vamos al ámbito del ciudadano, está claro que los ciudadanos lo que intentan es recibir una serie de servicios por parte de terceros, sean empresas particulares o administración, para generar bueno, pues para tener digamos, un mayor bienestar. Pero las empresas pretenden realmente esto, que es intentar incrementar el ARPU por cliente, subir su ingreso medio o generar menos gastos mediante una serie bueno, pues de procesos, ¿no? Y esto ahora mismo, ¿por qué se está llevando a cabo? Pues básicamente por dos cosas. Porque en este momento, ¿no? Y no hace 5 años, hace 10 años, de la manera que ahora mismo está creciendo. Pues por dos factores. Uno, porque hay un desarrollo tecnológico en cuanto a plataformas que lo está permitiendo, no lo permitía hace años, aunque ya hace muchos años estas plataformas tecnológicas, que normalmente son de código abierto, están creadas por los propios buscadores o las universidades, ¿no? En sus procesos de investigación. Pero bueno, este desarrollo tecnológico parece que aparece ahora y que está siendo utilizado de manera masiva. Veremos después un poco las plataformas que existen. Y porque hoy por hoy, obviando, digamos, dejando por la parte software, que es la que os digo, hay en la parte digamos, del hierro de las máquinas, hay un abaratamiento importante de costes, ¿no? Los servidores, bueno, y los costes de almacenamiento, sobre todo por la aparición también de la nube, están siendo mucho más permisivos en el sentido de poder hacer que terceros utilicen y exploten, ¿no? el tema del Big Data. Por tanto, hay factores de desarrollo tecnológico software y de disponibilidad de recursos, ¿no? En el sentido de las máquinas. Y además, esto es como todo en la vida. Cuando hay grandes impulsores de una iniciativa, pues en general en el ecosistema se produce una aceleración. También lo que hay es impulsores y lo que hay también es detractores. Y lo que aparece, como podéis ver, es guerras, ¿no? Ahora mismo Telefónica ha abierto el melón, pero aparecerán operadores que también lo van a abrir, porque al final es la típica pelea, ¿no? Que ya históricamente se ha venido produciendo entre el proveedor del servicio, de la línea, del final de la tubería, y la explotación por parte de la información, de los usuarios, de los que están utilizando esa tubería o ese canuto, ¿no? mal llamado, de cara a Internet, ¿no? De cara a ese tipo de negocio con los usuarios, ¿no? Al final hay impulsores, hay detractores, y lo que hay es una guerra de alguna manera también encubierta en ese sentido, ¿no? Para que veáis, para que intentemos verbalizar un poco cuáles son las cadenas o la cadena de valor del Big Data, al final es la siguiente, ¿vale? Aparece una serie de datos que, como os decía, son muy variados, son de gran volumen, están siendo generados a gran velocidad. Intentaremos que sean de una fuente fidedigna y que además generen valor, pero estos datos lo que se están haciendo es, bueno, pues se están almacenando, y esos datos almacenados se analizan, ¿no? Y se genera un conocimiento. Y con ese conocimiento, con esos insights, aquello que decía también del valor, es importante ver qué hacemos con esta decisión, ver que con todo ese proceso, una vez ha sido analizado, de qué me está sirviendo, ¿vale? Al final lo que se trata es de explotarlo. Hay, como os decía, en esa cadena de valor, plataformas que son necesarias para poder llevarla a cabo. No quiero entrar en detalles técnicos, pero para que veáis desde el año 2000, bueno, esto es 15 realmente, ¿vale? Desde el año 2004 hasta el año 2014, cómo han ido apareciendo una serie de tecnologías, una serie de lenguajes que son los que están posibilitando todo el mundo del Big Data. Me basta, yo creo, en este webinar con que entendáis, ¿vale? Que esas plataformas, o que sin esas plataformas de código abierto, compartido y enriquecidas día a día por los desarrolladores, de poco hablaríamos, y que, digamos, el gran impulsor o la gran marca comercial
de todo esto podríamos considerar que es Hadoop, ¿vale? Que es la gran plataforma, a su vez, paraguas de tecnologías en distintas fases del Big Data. Hoy por hoy aparecen también plataformas importantes tipo Spark que ya están siendo asumidas por grandes consultoras, están siendo prescritas por grandes consultoras para que las compañías las utilicen. Habiendo visto esta primera parte de conceptualización, porque quería que os situaseis no conozco los conocimientos que tenéis, ¿no? Si es la primera vez que habéis escuchado Big Data o si ya sois profesionales de la materia, pero habiendo hecho ese repaso, ese barniz durante estos minutos de conceptualización de herramientas, de oportunidades de las Vs, vamos a entrar un poco vamos a entrar mucho en la aplicación práctica del Big Data en sí, ¿no? Fijaros, yo distinguiría la aplicación en particulares y en empresas, ¿vale? Al final todos somos sujetos pasivos de los servicios que nos ofrecen las compañías, ¿no? Y por tanto los utilizamos. Por ejemplo, un usuario sino en alguna ciudad en España ya puede hacer su reserva de zona verde o zona azul vía una aplicación y por tanto esa aplicación está incorporando grandes volúmenes de información, ¿no? Eso al final es un servicio interesante para un particular y está siendo prestado por un tercero. Hay veces que esas aplicaciones las prestan las instituciones, como digo, tal vez ayuntamientos, o están siendo utilizadas y ofertadas por parte de la empresa privada, ¿no? Pero por distinguir la aplicación práctica la podríamos dividir, tal vez hay alguna más, ¿no? Pero en ciudadanos, por decirlo así, como sujetos pasivos, y las empresas, ¿no? En las empresas veremos luego alguna que hace las cosas bien y vemos algún ejemplo, pero realmente hoy por hoy tiene aplicación en todos los departamentos de la organización. Dependiendo del sector, pues puede tener más incidencia en recursos humanos, o en marketing, o en operaciones, o en finanzas, o en estrategia, pero realmente el Big Data es susceptible de ser utilizado en cualquiera de los departamentos. Hay una parte importante, digamos, en la actualidad, un departamento muy importante, un área sobresaliente, que es el área de marketing, el área comercial y marketing, porque parece que es, digamos, donde se está enfocando el mundo del cliente, pero no nos dejemos engañar, hay muchos otros departamentos que también lo pueden utilizar, ¿no? Recursos humanos, veremos algún ejemplo luego de Google, por ejemplo, en la parte estratégica, que decir, y también en la parte de incluso operaciones, ¿no? Con procesos que puedan mejorar incluso la cadena de producción de un coche, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Tata. Fijaros, por ir aterrizando, en la aplicación práctica, por ejemplo, en el área que os decía que puede ser más susceptible, marketing, pues el conocimiento del cliente o el análisis de este gran volumen de información que puede venir de distintas fuentes nos permite hacer una segmentación efectiva de la gente que está con nosotros, que nos compra, ¿no? Y no solamente segmentar y conocer, sino con esa segmentación y ese análisis ofrecer una personalización importante de lo que realmente el usuario quiere, ¿no? Os pongo un ejemplo. Si una persona en algún momento se ha acercado a nuestro call center, a nuestras redes sociales y ha mostrado interés por un producto, lo ha verbalizado, ¿no? Habrá hecho una solicitud, habrá hecho una llamada, pero muchas veces también es importante analizar cuál ha sido su conducta, tal vez en Internet, ¿no? En mi site. Entonces, la incorporación de toda esa información que viene de distintos sitios es susceptible de dar una oferta muy, muy, muy eficaz y muy adaptada. Puede ser que haya estado preguntando en redes sociales por un producto a un call center, pero luego haya visitado una serie de productos o de secciones de mi site que pueden ser los mismos o no. Pero con esa información soy capaz de, digamos, de apuntar a la diana. También se puede analizar, por ejemplo, el ratio de abandono, ¿no? El churn rate de los clientes, ¿no? Se puede ofrecer, que está en la base del primer punto, pues una recomendación o una venta cruzada por internet o incluso por otro canal de lo que he ido viendo que quiere pues el cliente, ¿no? Y imaginaros, por ejemplo,
cruzando cierta información, incluso ya más financiera, de nuestro ERP, pues poder ofrecer una política de fidelización, de descuentos, solamente a un segmento de público, solamente a un, puede ser a una categoría por edad, por sexo, no sé, por disposición geográfica. Al final se trata de intentar apuntar mucho más a la diana, ¿no? En otras áreas, por ejemplo, como el comercio, como la parte más de venta, pues fijaos todo lo que tiene que ver con la gestión de precios pues en determinadas épocas del año o determinadas secciones o incluso en tiendas, ¿no? Si somos capaces de procesar la información de las transacciones que se están llevando a cabo por localidades, por categorías, incluso por líneas de producto, seremos capaces de conocer, incluso de poder llevar a cabo automáticamente una gestión casi inmediata, utilizando el término que os decía antes de la velocidad, ¿no? Casi en streaming de nuestra política de precios, ¿no? Ahora, imaginad poder conocer los datos de transacciones casi en real sobre un producto que promociono para poder, si tiene éxito, tal vez en Navidades, imaginaros, por ajustar un periodo, ir viendo si una subida susceptible o no susceptible, o importante o no importante de precio, condiciona que la demanda siga siendo constante. Es decir, y si un producto está siendo de moda o está de moda y yo puedo ir incrementando continuamente el precio en base a la demanda y no me cae en las ventas, pues tal vez vaya ganando mucho más, ¿no? Bueno, imaginaros la localización óptima de nuevas tiendas en base a la información que aparece de las cámaras, ¿no? Hay muchos, por no extenderme, hay muchos ejemplos en la parte de ventas interesantísimos en el tema del Big Data, ¿no? La gestión, por ejemplo, del inventario es algo crítico para las compañías también, ¿no? O el análisis de la política de ofertas en base a esos periodos de año o en base a quién me compra por un rango de edad, un rango de capacitación de alguna manera, ¿no? Entonces, esto era difícilmente aplicable por las empresas anteriormente sin tener distintas fuentes, distintos datos y un gran volumen de información. En cuanto a áreas que tienen que ver menos con el negocio, por decirlo así, por ejemplo, recursos humanos, pues hay varios proyectos que nos indican que la aplicación del Big Data en departamentos como recursos humanos es muy efectiva, ¿no? Imaginaros en base a una serie de datos incorporados reales, por ejemplo en Google, que el proyecto que se llama Proyecto Oxygen ya de hace tiempo, Oxígeno, no sé si me parece en 2011, creo recordar, pues se pudo identificar a nivel mundial qué tipo de skills, de capacidades tendrían que tener los potenciales empleados de Google en base a una serie de preguntas que se le hizo incluso a los propios jefes, ¿no? O una serie de identificaciones internas que detectaba o que quería la compañía para realmente fichar a la gente que necesitaba, ¿no? No solamente eso, sino que también lo que hizo es hacer una selección o una serie de preguntas a los empleados actuales de Google para ver cuál sería su jefe ideal. Y de alguna manera se hizo público, se hizo visible, y lo que hizo es cambiar el comportamiento de la relación manager con empleado y mejorar el día a día y por tanto la productividad de la compañía, ¿no? Hay datos también de predicción de tasa de abandono por ejemplo, por sede física, ¿no? Dependiendo de las condiciones o de la productividad exigible por la persona que estaba mandando ahí. Muchos ejemplos también en el área de recursos humanos que parece que está más ajena al tema de Big Data, pero que a día va a ir cogiendo mucho más peso. Hemos visto la aplicación que tiene que ver con la parte de empresas y lo que tiene que ver incluso por departamentos, ¿no? Pero es siempre interesante pararnos a pensar, por ejemplo, en las famosas Smart Cities, o incluso
aunque no esté aquí gráficamente incorporado en el Internet de las cosas, ¿no? Que es tan famoso. Al final, fijaros que la aplicación práctica en el ciudadano del Big Data se traduce, a mi juicio, en el disfrute, por decirlo así, o en la incorporación de una serie de servicios que me van a hacer mucho más cómoda pues mi existencia, por decirlo así, en el día a día, ¿no? Desde el punto de vista de las ciudades, que contaros, eso, antes he mencionado el ejemplo de los autobuses, pero hay bastantes más, ¿no? Hay, por ejemplo, los ejemplos de los semáforos que pueden ser capaces de monitorizar las colas para saber cuándo tienen que tener una frecuencia distinta y, por tanto, disminuir los atascos en las ciudades. ¿Qué deciros, por ejemplo, de sensores que tienen que ver con temperatura, humedad dentro de pues, determinadas localizaciones? Pensad, por ejemplo, desde el punto de vista de energía, ¿no? De agua, como ciudadanos pues contribuyentes, ¿no? El hecho de poder analizar distintas variables climatológicas para que los aspersores de las ciudades salten o no salten, predecir, que es lo que pongo aquí, en base a el histórico de criminalidad de un barrio, pues cuándo es peligroso ir por una zona o por una ciudad. O sea, os pongo varios ejemplos, pero hay un listado importante de servicios, de beneficios que los ciudadanos consiguen con todo lo que las empresas están haciendo al final, instituciones, en temas de Big Data, ¿no? Digo mucho más ejemplos. ¿Qué contaros del Internet de las cosas, ¿no? de los wearables que llaman, de los dispositivos electrónicos utilizados sobre todo en aplicaciones deportivas, en temas de salud, que nos van a permitir pues conocer mi ritmo cardíaco, conocer cuál es mi distancia óptima para quemar ciertas grasas, que además está conectado con un servicio médico por si tengo algún problema. El mundo del Big Data, por no extenderme en la aplicación al ciudadano, es beneficio y servicio. Para las empresas es tal vez distinto, ¿no? Estaba en la base de lo que yo decía del ahorro de costes o de la generación de ingresos adicionales, pero fijaros, he traído aquí, hay muchos más, ¿eh? Como os decía antes, por ejemplo, las cadenas de producción, Tata en los coches ha introducido mejoras que hacen más eficientes la productividad, pero bueno, por traer varios, pues por ejemplo, la cadena Macy's, ¿no? Hablando antes del área de marketing y hablando de los pricings, pues está siendo capaz de actualizar casi en directo su política de precios en base a la demanda, a las ventas que está llevando a cabo de cara a los clientes, ¿no? Y además también están haciendo pruebas de gestión de inventario. Imaginaos la dificultad que existía antes en definir un precio analizando competencia y ahora, bueno, no digo que sea fácil, pero parece que tenemos más herramientas, más datos como para poder hacer eso casi en tiempo real, ¿no? En una subasta donde el comprador y el vendedor llegan a un punto óptimo de transacción, ¿no? Netflix, por ejemplo, el gran videoclub online nacido en Estados Unidos, lo que está haciendo es, en base al conocimiento del usuario, una micro segmentación de contenidos, de manera que si un usuario cliente es un enamorado de un tipo de películas, de un tipo de series, hablo de microsegmentar, hablo de pues películas de un elemento del oeste, de un determinado actor, en una época determinada, son capaces de ofrecer ese tipo de productos al público y por tanto lo que se está hablando es de microsegmentación en base a los datos que nos han ido dando los clientes. McDonald's, por ejemplo, un poco en la línea de lo que decíamos antes de los semáforos al efecto del ciudadano, está haciendo pruebas, creo que ya ha hecho algún beta en Estados Unidos, de poder condicionar el producto que ofrece en los paneles que sabéis que existen cuando
nos acercamos a una comida, perdón, a una cadena de este tipo de comidas y poder condicionar el producto que ofrece en base a lo largo de la cola, es decir, si hay colas pequeñas, 3 personas, 4 personas, es capaz de promocionarnos o prescribirnos de una manera más agresiva que otra productos que tienen o que pueden ser más largos en cuanto al proceso de disposición, una hamburguesa o un menú. Sin embargo, cuando detecta que hay colas largas, pues ofrece otro tipo de productos, ¿no? O sea, son capaces de, pues lo mismo, ¿no? De, atendiendo a toda la información que se va incorporando, condicionar el producto, ¿no? En el ámbito deportivo, viendo la NFL o la NBA, estas ligas americanas lo que ponen ahora a disposición de los clubs es unas aplicaciones que a su vez estos están poniendo al alcance de los propios usuarios, los propios aficionados, un mundo de estadísticas enorme para planificar los partidos. Antes la gente que planificaba los partidos o que analizaba la información del rival o de los jugadores, pues lo tenía complicado, ¿no? Porque al final no había tanta información. Hoy por hoy digo que las ligas están haciendo de proveedores a los propios clubs y a su vez estos a los aficionados de un buen número de estadísticas que hacen que el aficionado pues tenga ese servicio y que al final el club en sí pues, por ejemplo, el baloncesto pueda planificar mucho mejor sus partidos. Con respecto al último ejemplo, que es los Oakland Athletics, recordad que incluso se hizo una película, no recuerdo el nombre, pero el ejemplo es un ejemplo real. Bueno, lo que sucedió es que al final este tipo de clubs aspiraban a fichar a grandes figuras, evidentemente bastante caras, y lo que empezaron a decir es, oye, ¿y si somos capaces de tener una información fidedigna de qué necesitamos y cuáles son las debilidades de los rivales y por tanto fichar jugadores cuyas características sean potencialmente mejores para quien nos vamos a enfrentar? Es un ejemplo de hace muchísimos años, pero que al final se ha tratado como ejemplo, ¿no? Como caso importante dentro del Big Data en el mundo de las empresas, ¿no? Por tanto, bueno, veis aquí que en la aplicación práctica, Ciudadanos, Smart Cities, Wearables y todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, y en empresas a cantidad de ejemplos. Vamos a terminar en breve y pasamos a las preguntas con 3 cosas que quiero contaros rápidamente y que también están en este mundo del Big Data, ¿vale? Por un lado, primero, una compañía que lo está haciendo muy bien, una compañía española que se llama CartoDB, que son proveedores de mapas para, digamos, visualizar todo lo que estamos hablando. No recuerdo la web, pero si buscáis CartoDB en Google aparece, creo que es carto.com. Podréis ver ejemplos importantísimos y clientes importantísimos de estos señores que han sabido visibilizar todo lo que tiene que ver con la capa de datos que va por debajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis un caso del BBVA, de las transacciones que se han ido produciendo por tarjetas de créditos por semanas durante un tiempo en determinadas zonas, ¿no? Y al final, imaginaos lo importante dentro de las empresas para la gente que toma las decisiones, ¿no? Esta es una compañía que lo ha hecho muy bien y que por tanto traigo como compañía que está relacionada o inmersa en el mundo del Big Data. Por otro lado, es importante también, aparte de las empresas, la formación, ¿vale? Aquí, pues como no puede ser de otra manera, os hago un poco partícipes de la formación que hace la escuela. Desde el principio nos tomamos muy en serio que la formación en analítica y en Big Data era un eje troncal de esta Digital Business School, de esta escuela de negocios digitales, porque cuando hablamos con muchas compañías que nos demandan perfiles, nos piden gente analítica y gente formada en este tipo de materias, ¿no? Es más, las solicitudes que tenemos diariamente de programas vienen, por supuesto, por el marketing, por el community management, por habilidades, por los máster grandes, pero empieza a enfocarse muy mucho en los másters
en este sentido, los programas en este sentido, ¿no? Que son programas pues entre 6 y 9 meses, que son fáciles porque son online, no son presenciales, con unos costes bastante interesantes y que luego, como os digo, garantizan pues una empleabilidad altísima, ¿no? Os mandaremos, bueno, información también de este producto para que le echéis un vistazo por si es de vuestro interés y por si queréis que os coloquemos en el mercado, ¿no? Y esta es la última diapositiva de lo que quería contaros al final en ejemplo de empresa, en ejemplo de formación y en ejemplo de profesional del futuro, ¿no? Fijaos qué curioso. Bueno, hace ¿cuántos? 20 años aparecía el concepto de informático, ¿no? Como figura de relieve que todo el mundo quería hacer la carrera o el posgrado y que por tanto se ha ido incorporando poco a poco a todas las compañías, ¿no? Los procesos tecnológicos, la tecnología, ¿no? Ahora lo que empieza a existir es este concepto nuevo que tiene sobre la base el mundo de la analítica y del data y del big data, ¿no? Este es el perfil que demandan las compañías hoy en día en el mercado, incluso a nosotros como escuela, y que lo que hacemos es pretender, o que pretender no, lo que hacemos es formar, ¿no? Ayer mismo, cuando echaba un vistazo a la información que aparecía de Big Data en medios, en redes sociales y tal, pues conseguí el pantallazo de la noticia telefónica, pero fijaros también lo que hay aquí. Esta es una oferta actual de la cadena de supermercados Día, donde buscan literalmente un científico de datos. Esta es ya lo había visto hace tiempo, ¿no? Pero es la, digamos, primera aparición bastante agresiva del término y del concepto, ¿no? Con lo que, bueno, pues ligar todo este mundo como usuarios, como ciudadanos del servicio a la oportunidad que tenéis de poder incorporaros o de poder especializaros los que estéis trabajando ya en vuestras empresas en una materia que va a tener un desarrollo, diría, importantísimo en los próximos años si no lo está teniendo ya, ¿no? Bueno, pues con esto, si no me equivoco, terminamos la presentación. Os quiero, pues eso, agradecer vuestra asistencia, vuestra permanencia. Espero no haber sido muy pesado. Y si os parece, pasamos al turno de preguntas, y con lo cual estoy a vuestra entera disposición para que me planteéis cualquier tema. No sé si hay alguna pregunta. Se ven aquí, mira. Me está acompañando ahora mismo Cristina, una persona de la escuela. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, perfecto. Muy bien, las tengo aquí, vamos a ver. César me pregunta, me dice, bueno, César dice un gusto, José Luis. César, un gusto también mío. Me pregunta Alfonso si se podría decir que las empresas que están haciendo programática son las que más están utilizando el Big Data. A ver, yo te diría que no solamente esas. Vamos a ver. Es importante que consideréis que en el mundo de la publicidad, eso que os digo del real time, de los procesos de demanda, en este caso de publicidad, de campañas y de oferta, lo que está sucediendo es que hoy por hoy la publicidad programática está entrando con una fuerza muy importante a nivel mundial. No, yo os diría que no son las empresas que hacen publicidad programática las protagonistas de esto. A mi juicio, os he intentado alguna aplicación práctica por departamentos, por compañías, pero todas lo están haciendo. Es verdad que parece que como usuarios, Alfonso, nos vemos inmersos en este mundo y que por tanto parece que la publicidad que nos va siguiendo a todos lados es muy intrusiva y por tanto son los únicos protagonistas, pero te diría que no. A mi juicio, como profesional de esta escuela y como conocedor
compañero de muchos profesionales que hacen nuestros programas superiores y másters, te diría que fundamentalmente los bancos, la banca y el gran consumo son los líderes ahora mismo en la utilización y aplicación práctica del Big Data. Vamos a una pregunta de Eduardo. Dice, ¿hace falta saber programar para hacer el curso? Pues mira, no. Insistimos, no sé si os lo he contado, pero uno de los empeños que teníamos cuando diseñamos la formación era que de alguna manera no se enfocase en una en una formación evidentemente técnica. Hay algo que hay que conocer, pero no tenéis que tener esa base. Creemos que lo que las empresas nos están pidiendo y lo que están pidiendo en el mercado son perfiles analíticos que sean capaces de observar, analizar y recomendar distintas conductas, y por tanto toda la programación de programas superiores y de másteres están enfocadas a una formación teórico-práctica y una formación en herramientas que os sirva para ser esos perfiles que son el famoso data scientist, ¿no? El científico de datos. Así que, como os digo, encantados de haceroslo llegar, que lo haremos. Jacobo, dice, hola, buenas tardes, soy Jacobo, gracias y enhorabuena por la presentación. Pues nada, gracias a ti por estar. Mi pregunta es, busqué información acerca de Apple Watch y luego me bombardearon todo el día con publicidad referente. A ver, es verdad que lo que está sucediendo es que, pues como todo mercado, ¿no? Se pueden generar ciertos abusos y es que en muchas ocasiones de la bondad se hace el abuso, ¿no? Yo te recomiendo que hay soluciones para poder eliminar ese tipo de cosas, ¿no? Que es, bueno, pues eliminar cookies de vez en cuando y por tanto con esto no te van a hacer ese seguimiento. Pero bueno, imagínate en el caso de que, yo qué sé, de que quieras el Apple Watch y que además estés buscando un producto similar, pues bueno, pues te beneficiarás de ese producto, de ese cross-selling, como hablábamos antes, pero que decir, hay herramientas para poder eliminarlo, ¿vale? A ver, César nos dice, esto ya no es una pregunta, sino una amable solicitud. ¿Podríamos contar con algún buen material que es este webinar para conocer la evolución de las herramientas de Big Data en materia de analítica predictiva y su aplicabilidad? No te entiendo muy bien, César, pero bueno, la verdad es que en cuanto a herramientas, te diría que lo más importante es que incluso puedas ver tutoriales, cosas que no tienen el alcance formativo, bueno, pues que tal vez pretendan las compañías, ¿no? Pero hay cosas interesantes de Hadoop y de Spark, incluso de Cassandra, ¿no? Hay otra pregunta. Jacobo dice, ¿cómo pueden o deben las empresas tradicionales sistemizar e interiorizar el Big Data en su actual estructura de operaciones para comenzar a beneficiarse de las ideas consecuencia del análisis de los datos? ¿Cómo pueden o deben las empresas tradicionales? Bueno, es lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo pueden o deben? Déjame que lo repase para ver si es la misma pregunta. Sí. Vale, pues mira, te diría que los procesos de incorporación del Big Data desde el punto de vista operacional, ¿vale? Digamos que no solamente en las empresas tradicionales, sino también en las actuales, parten de la base de, lo primero, tener un líder. O sea, hay que tener un perfil que tal vez exista en las organizaciones o que se fiche y que ya esté formado en estas materias, que sea el que lidere. Sin ese liderazgo, digamos, esa incorporación va a ser complicada. Además de ese liderazgo, lo que hay que hacer es buscar un objetivo. Si el objetivo de la compañía está claro y no es analizar por analizar o almacenar por almacenar o incorporar por incorporar, pues mira, con ese objetivo lo que se tiene que poner son planes de eficiencia con el análisis de la información para conseguir ese valor, ¿vale?
Pero te diría que no es una respuesta sencilla ni corta. Entonces, podría resumirlo en uno, que alguien lo lidere, que tenga conocimiento, por supuesto. Dos, que además marque un objetivo, que se dé un tiempo y que vaya poco a poco en la línea de ir corrigiendo errores. Vale, otra pregunta, no sé si la última, pone, soy Guillermo Barredo. ¿Cuándo consideras que se producirá la verdadera explosión del Big Data a nivel de empleo? Pues, mira, esto es como el ejemplo que ponía de los informáticos. Yo te diría que ya es ya. Quiero decir, no es ya aparece algún anuncio, sino que lo que existe es una demanda ya en las empresas de este tipo de perfiles, pero hace meses. Y lo que está sucediendo es que técnicamente los departamentos están ordenando esa información, están incluso incorporando las tecnologías, pero desde el punto de vista del data scientist es inminente. O sea, no podríamos decir que esto es un tema que afecta solamente a los ciudadanos y que por tanto dentro de un año se desarrollará, sino que yo te diría que si la de todos, ¿no? Si vuestra vocación es incorporaros a este mundo, os forméis ya y os pongáis en mercado vía una escuela como nosotros o vía directamente con las ofertas, como os he dicho, que aparecen, ¿no? Bueno, esperamos, a ver, creo que no hay más preguntas. ¿Alguno más? Mira, tengo aquí una pregunta, déjame un momento que lo vea. Dice Paula, las pequeñas empresas, ¿qué posibilidad tienen de incorporar esta nueva tecnología para hacer sus estudios de mercado? Pues mira, Paula, lo que contaba antes del por qué ahora y sobre todo desde el punto de vista del software y del hierro y de las máquinas es fabuloso, ¿no? Porque hoy por hoy lo que ha posibilitado el Big Data también es, aparte del boom y la eclosión de los grandes que están potenciando todo esto, como decíamos, es que son software open source en abierto y por tanto la pequeña empresa puede desarrollar su propia política y su propio proyecto de Big Data. No tienen que ser grandes compañías, sino que las pequeñas empresas pueden desarrollarlo perfectamente para la aplicación que consideren. Estudios de mercado, si entiendes por estudio de mercado, pues la ingesta de información y luego su análisis, ¿no? Así que no es excluyente por volumen de facturación o por número de empleados, sin ningún tipo de duda. Bueno, pues si os parece, damos por finalizado el webinar. Os quiero otra vez agradecer vuestra asistencia, os quiero animar a que sigáis involucrados y bueno, pues interesados y capacitados como para poder estar en este mundo desde el punto de vista pues de inquietud, de formación, incluso por supuesto de empleabilidad. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en breve. Muchas gracias.